Gracias, Neil. Pues buenas tardes a todos, buenas noches y muchísimas gracias por asistir a la presentación de este libro de Fusisapolis, que es un libro que se publicó en las Grabadas con Gabriel en 1975. Obviamente, la que tú me leer la editorial te lo acaba descatalogando y sin razón aparente. Era un libro que fue importante en su época porque hablaba de los presocráticos y de lo que se había escrito sobre ellos y de lo que faltaba escribir y de la polémica también y de que muchas veces a los filósofos antiguos los interpretan los estudiantes de filología y no los estudiantes de filosofía. De esto hay un gran debate. Y entonces, esta noche gozamos con el máximo privilegio de tener a dos de las mentes más preclaras que hay vivas en este país. Gabriel, como te decía, leyenda viva del proyecto, y Quintana Paz, que ha tenido bien prologar, no, proeniar el blog, porque ya había un prólogo, y tiene un proyecto Quintana Paz muy interesante, el libro que lo trae a la realidad, y creo que el libro se ha reeditado porque tiene vigencia todavía. Y realmente en los tiempos tan convulsos que nos ha tocado vivir, uno se pregunta tantas cosas y parece mentira, ¿no? Cuando los griegos se preguntaban de dónde nace todo. Entonces, es el nacimiento de la filosofía y yo quiero presentar a estos titanes del pensamiento y me retiro rápidamente agradeciéndoles su presencia y también de parte mía y de mi padre, que allí donde esté os está mirando atentamente, fumándose un cigarro y dándos las gracias también. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno. Pues muchas gracias a Jorge por la presentación. Supongo que cuando se refería a las dos grandes mentes que ve aquí, se refería a las dos que tiene a Gabriel. Y yo en este caso he servido humildemente como él ha dicho, de proemista. No solamente había un prólogo en el libro, había también una introducción, con lo cual se nos acababa el repertorio de palabras posibles y entonces se nos ocurrió esa idea, esa palabra también. Y prefacio incluso, o sea no, prefacio no había, pero sí que hay por parte del propio Escotado, sí que había esas dos introducciones en su momento y claro, no tenía sentido hacer un prólogo segundo o algo así, pero sí que tenía un poco sentido hacer una pequeña reflexión sobre el libro, no tanto porque hubieran pasado 50 años, que en realidad 50 años hablando de los presocráticos obviamente no son nada, porque estamos para la misma distancia que estaba Antonio, tenemos los mismos problemas que tenía él y los mismos problemas que ya has mencionado un poco Jorge, ¿no? Por un exceso de academicismo, seguramente, cosa que también, por cierto, critica Escotado ya no me acuerdo si es en el prólogo o la introducción, por un exceso de deseo de fidelidad textual, de repente pues perdemos la fidelidad a lo que había detrás de los textos, que es pues las ideas de ese momento maravilloso en el cual el pensamiento se mueve libre, como estoy citando al propio Escotado, ¿no? Porque es el pensamiento que empieza a andar, es el pensamiento que empieza a funcionar. Y es ese pensamiento que hemos llamado presocrático, porque la figura en la cual concluye y en la cual no solamente se dedica el libro, sino también hemos dedicado, o mejor dicho, ha dedicado Jorge, que de él era la idea, uno de los epílogos, el que está dedicado a la apología de Sócrates, por lo tanto, muy centralmente a Sócrates. Esa figura de Sócrates, a su vez, significa algo muy importante, implanta de alguna manera, anuncia el trayecto que el propio título del libro hace, ¿no? De physis a polis, hace que ese pensamiento ya llegue a la polis, se implante en medio de la polis, aunque desde el principio, evidentemente, incoadamente, ya estaba ahí. Y eso es un poco, de hecho, lo que intento explicar en el libro, ¿no? ¿Qué es eso de la...? Porque al preguntarnos por los presocráticos o por los primeros pensadores, por ese inicio de algo nuevo, la pregunta lógica es esa: ¿qué es lo que se inicia? ¿Qué es lo que empieza ahí? Y la respuesta clásica es la filosofía, pero claro, esto no nos dice nada si no ampliamos también, si no explicamos qué queremos decir por filosofía, en qué medida la filosofía y en qué medida estos autores, primeros filósofos, se diferenciaban de otras muchas cosas que había en la Grecia del momento, cosas que no siempre está clara que estén
totalmente diferenciadas. Estoy hablando, por ejemplo, de la poesía. Como de todos ustedes he sabido, por ejemplo, uno de los textos claves de ese momento inicial del pensamiento es un poema, el poema de Parménides. ¿Por qué Parménides lo consideramos, aunque hace un poema, lo consideramos filósofo, y a otros autores que hacen poemas los consideramos meramente poetas, ¿no? Cuando probablemente en sus textos también tengan cosas que hoy en día podrían perfectamente recibirse como filosofía? Bueno, esa ya es una de las dificultades de demarcación. La otra, si es que hay lados aquí, por el otro lado, sería la demarcación con respecto a la religión, que también está ahí. Hay una religión griega, es verdad, que está la típica duda y reflexión sobre creían los griegos verdaderamente en sus dioses, pero eso aquí un poco nos da igual, que creyeran o no creyeran. Lo cierto es que operativamente, como lenguaje, como prácticas, estaba ahí. Había y como representantes estaba ahí la religión. En qué medida la filosofía se diferenciaba también de la religión. Y por último, ya más vinculado también con la polis, estaban, por supuesto, estaba el derecho, estaban las leyes, estaban los gobernantes, estaba el poder. Entre los siete sabios griegos, pues bueno, buena parte de ellos son juristas, son fundadores de la ciudad, ¿no? Que abren el pensamiento, que abren un nuevo espacio, ¿no? En el cual, que es ese, el de la polis, en el cual nos vamos a organizar de una manera determinada, ¿no? Y ese es una de las... Heidegger, cuando habla eso de las aberturas del ser, cita la poesía, que es seguramente su preferida, pero de paso, por ejemplo, cuando habla de esto, también cita ese momento, el momento fundador de la ciudad. Y por lo tanto también había que explicar en qué medida los filósofos, que sobre todo a partir de Sócrates, pues van a eso, van a pensar sobre la polis, van a pensar sobre la ciudad, van a pensar sobre la política, pues están haciendo una cosa distinta que el que está defendiendo unas tesis determinadas en el ágora o el que está emitiendo unas leyes determinadas para que rijan a todos. Por lo tanto, en ese espacio, en esos siglos iniciales maravillosos del inicio del pensamiento griego, había que explicar qué es eso. Y la mejor manera de explicarlo, pues naturalmente, es leerlos y comprenderlos, y eso es lo que hace el libro. Por lo tanto, mi aportación aquí es absolutamente minúscula, ¿no? Yo podría decir cualquier cosa y ya está. Pero sí que es verdad que me parecía interesante un poco iluminar un poco esas discusiones e incluso plantear una propuesta. Y la propuesta, humildemente, que hago y que creo que coordina muy bien con la propia propuesta de Escotado, con el propio interés de Escotado, en toda su vida, no en este libro, en toda su vida como pensador, en toda su apuesta, pues es la apuesta de intentar identificar que tenemos ahí un espacio que no es ninguno de los que he dicho antes, no es el de los poetas, no es el de, aunque se hagan poemas, no es el de la religión, aunque puedan aparecer o pueda hablarse de los dioses, Tales habla de lo divino ya desde el principio, pero no es el momento, no es el lugar de la religión, y no es tampoco el lugar de la política, de los políticos, de los juristas, de los fundadores de polis. Es el lugar, tomando de nuevo esa expresión de Escotado, del pensamiento libre. Queda en esa ciudad griega, en esos mismos siglos, hay algo que aparece y que de nuevo parece es un espacio vacío, como esta referencia que hice antes de Heidegger. Es de repente un claro ahí en el bosque. En este caso no es el bosque, es el bosque, es la jungla urbana. En el bosque de viviendas de la ciudad griega queda de repente un vacío incluso arquitectónico. El palacio del rey se va, el palacio del rey, que suele ser lo que está en el centro, desaparece, y aparece un nuevo espacio que es un vacío, no es un nuevo edificio, no es un edificio para leyes, no es un edificio como este, un Ateneo para poetas o algo así, es un espacio, el vacío, es el ágora, es la plaza, es el lugar abierto a todos en el que cualquiera puede ir. Por supuesto, podemos volver a llenar ese espacio vacío, lo podemos volver a llenar de las otras cosas, y de hecho se llena, y podemos perfectamente ir allí cual rapsodas y recitar nuestros poemas. Claro que sí, es un espacio vacío para todos. O podemos llegar allí y hacer nuestros discursos para defender una tesis política, o podemos llegar allí y, por supuesto, pues hablar de los dioses, honrar a los dioses, o procesionar en honor a los dioses. Claro que sí, pero hubo unos cuantos pensadores, hubo unos cuantos griegos que quisieron aprovechar esa oportunidad, ese espacio vacío, para decir, no, aquí vamos a hacer otra cosa, aquí vamos a hablar, vamos a discutir, vamos a pensar lo que es. Y esa idea de
de lo que es, que también es interesante que intentemos recuperarla, ¿no? Porque una de las cosas que hemos perdido seguramente ya después de estos 2600 años, pues es la de imaginar la physis, esa palabra que está en el título del libro, como dejarla como algo, o sea, imaginarla como algo distinto a como a menudo hoy se deja, que es la physis, pues suena a física, suena a lo físico, incluso hay una ciencia dedicada a ello, la física, de la cual en términos estrictos dicen bien poquito, o si nos lo tomamos en ese sentido, lo que dicen los presocráticos, pues es bastante prescindible. La physis no es solamente eso, la physis no es solamente ese mundo físico, la physis es la naturaleza entendida como la realidad, entendida como aquello en lo que estamos. Y quiero lanzarme a pensar eso, como decía, en libertad. En libertad porque me va a permitir esa libertad que aparezca mejor la verdad. Y es esa vinculación entre libertad y verdad la que creo que también es típicamente escotadiana. No se entiende a Escotado sin eso. Si se entiende la libertad de pensamiento como una posibilidad de aprovechar ese espacio vacío, que es el ágora griega o es las redes sociales hoy, o es el espacio público, o cualquier otra cosa, Internet, si entendemos ese espacio vacío como un espacio para llenarlo de opinioncitas, de nuestras meras creencias, porque como es libre, pues eso es lo máximo a lo cual podemos aspirar, estamos malinterpretando completamente el sentido de esa libertad, ¿no? Estamos malbaratándola. Esa libertad está vinculada a lo que he dicho, a la verdad, a la búsqueda de la verdad, a un rigor estricto, a una posibilidad de enfrentarme a ella, de ir hacia ella, justo porque soy libre. No puedo malbaratar esa libertad en otras cosas. Y una vez hallada esa verdad, someterme a todo el poder que tiene como tal. Y es un sometimiento a la realidad misma, es un sometimiento a la verdad misma, y por lo tanto no es esclavitud alguna. Al contrario, es liberación de todas las mentiras, de todas las imágenes, de todas las opinioncitas de los otros, de todos los discursos de los otros que emiten en cualquiera de esas otras aspiraciones que hay de ocupar ese espacio. Al quedar ese espacio vacío, quedaba vacío también, muy simbólicamente, como he dicho, desde un punto de vista incluso urbanístico, pero quedaba de alguna manera vacía quién era al final el soberano, quién era al final el que mandaba, el que se erigía para tomar al final decisiones. Y ocurre ahí una cosa muy curiosa, ocurre algo que todos hemos escuchado, seguramente, porque imagino que todos, pues en un momento u otro, además antes era obligatoria la filosofía en el bachillerato y probablemente pues ya solamente eso nos haga que nos suene más. Todos hemos escuchado que esa filosofía inicial, ese pensamiento inicial libre y desde cero, es un pensamiento que busca el arjé. Y el arjé inmediatamente que es una palabra rara, pero inmediatamente nos dicen que es el principio. Los filósofos buscaban el principio de todo. Y parece, pues eso, parece que es una palabra que estaba ya ahí esperando a que llegaran los filósofos, que ya pedía filosofía, porque estaba la palabra arjé, que era el principio de las cosas, pero nadie se había ocupado de preguntarse qué era el principio de las cosas, y llegan los filósofos y empiezan a preguntarse sobre eso, ¿no? Es desde luego, como fenómeno se resultaría realmente raro, ¿no?, que esto ocurriera. Y es que con un poco también que reflexionemos a niveles muy primarios que tengamos en general de griego, nos damos cuenta de que esa visión es errónea. Porque arjé, ese arjé, que efectivamente es del que hablan los presocráticos, de alguna manera, luego Aristóteles, cuando nos acerque un poco las reflexiones de los que le habían antecedido, esos 2-3 siglos antes, dirá, cuando escribía sobre la naturaleza, preguntamos al principio, todos escribían sobre la naturaleza y todos parecía que ponían un libro llamado Sobre la naturaleza y todos parecía que buscaban el principio, pero es que ese principio no estaba ahí ya diseñado como término filosófico, esperando a que llegaran unos señores que eran los filósofos y lo reflexionaran. Arjé está también, la palabra arjé está también detrás de todas esas palabras que contienen en castellano, en este caso no el sonido J, sino el sonido K, conservado la transcripción latina, y sería la arquía, la monarquía, la oligarquía, todas aquellas cosas que tienen que ver con poder. Y este es seguramente el sentido que tenía desde el principio la palabra, la noción de arqué, transcrito al latino, es una noción de
lo que he dicho, de soberanía, de quién manda. Y estaba ahí, claro que estaba ahí. ¿Quién era al final el que se llevaba el gato al agua? ¿Quién era al final el que podía primar en ese espacio vacío? Y de acuerdo a qué íbamos a vivir nuestras vidas, de acuerdo a qué íbamos a vivir luego a partir de la reflexión de Sócrates también en nuestra polis, a partir de qué íbamos a interpretar la realidad. En ese espacio vacío es también de alguna manera un cetro que se ha quedado, cuando se ha ido el palacio del rey y se ha ido el rey, se le ha quedado el cetro tumbado ahí en medio del polvo del ágora y está ahí disponible para que cualquiera lo asuma. Y los filósofos se disponen a asumirlo. Dicen, sí, yo voy a hablar de eso, voy a hablar de ese poder, voy a hablar de esa soberanía, voy a hablar de esa soberanía última, ese poder último, no los poderes momentáneos que me parecen muy bien o muy mal, eso será independiente, ¿no? A algunos pues les parecerán peor, probablemente. A Genófanes, por ejemplo, pues se dedicará, otro de los presocráticos, se dedicará a ridiculizar la manera en la cual se articula la religión, a otros pues no serán esas sus preocupaciones. No, pero vamos vamos a pensar ese cetro hasta el final, vamos a pensar ese centro último. ¿Cuál sería la soberanía última de la realidad? Y ese es el sentido. Cuando luego los diccionarios de filosofía, probablemente aquí en esta biblioteca hay algunos, nos diferencian en la palabra arge, nos dicen, bueno, significa esto, significa poder, soberanía, y luego significa para los filósofos principio. En realidad están jugando ya con la ventaja que nos dan estos 2000 y pico años. En un principio era la misma palabra, obviamente es la misma palabra, no es que es la misma palabra. Y lo que consiguen los filósofos es que nos enfrentemos a eso, nos enfrentemos a ese problema del cetro perdido en la arena del ágora, con una pregunta que busca, como hemos dicho antes, desde la libertad, busca la verdad, ¿no? Y ese impulso que sí que lo diferencia de esos otros candidatos, de esos otros transeúntes o de esos otros parlantes que hay en el ágora, es lo que ya sí que lo que ya se puede considerar filosofía, ya lo sí podemos considerar primeros filósofos. Esa es la perspectiva y que lógicamente, por lo tanto, va abocada a eso, a una reflexión más explícita sobre todo esto que inaugurará Sócrates y que en el caso del libro, pues en vez de el inaugurador, es como decía, el que lo concluye todo, el que da sentido al trayecto, esa búsqueda libre que busca esta verdad para que se ponga como nuevo cetro, como nuevo arjé en la ciudad griega. Muchas gracias. Se conserva que está envolvida el vestido tumbado de la arena de Émora buscando el cuello, ¿no? Y antes de David, yo quería decir, me sorprendió para que a esa terminación y chica, ¿no? Entonces, pero claro, muchos de los presos críticos, pues no que vamos, no, ¿qué qué elemento manda? Y ahora vamos a ver cómo se sucede en unos niveles. El aire, otros, el agua, otros, el fuego, que no tanto, que es lo otro. ¿Quién manda? El agua. ¿Qué manda? ¿Quién manda? Bueno, por lo pronto yo lo que quería era agradeceros tanto a Jorge como a Miguel Ángel la reedición de un libro que debe considerarse un clásico dentro de los estudios españoles. De Physis a Polis se editó, si no me equivoco, por primera vez en 1975. Ha pasado, por lo tanto, medio siglo. Y digo que es un libro que podemos considerarlo un clásico. ¿No se oye? Es que estoy un poco afónico, así que a Creo ver que se lo si... acercas a ellas. ¿Ah, sí? Sí. Vale. ¿Te molesta a ti? Sí, un poco. A ver. Ahora, Perdonen, pero es que ahora. Perdonen, pero estoy saliendo apenas de un resfriado considerable. Les decía que un clásico, en el sentido de recomponer los estudios primordiales primeros sobre el mundo griego, pero también en el sentido de asentar los fundamentos del que en sus obras subsiguientes iba a ser probablemente el pensador más renovador, más brillante de su generación en España. De Physis a Polis es una obra estrictamente académica. Y yo pienso que hay que enfrentarse a ella con lo que eso implica. No busquen ustedes concesiones,
ni al agrado literario, ni la ensayística fácilmente accesible. Por eso es un libro que puede hoy asombrar a algunos, no en el momento de su aparición, pero sí a hoy, cuando ya tenemos una imagen muy construida de su autor, en la medida en que Antonio Escotado aparece para todos nosotros como el arquetipo del ensayista de vanguardia, del pensador heterodoxo, del hombre que pasa a salirse por completo fuera de los marcos y las constricciones tan restringidas de la academia. Pero Antonio, como cualquier pensador serio, sabe perfectamente que para salir de la academia es preciso dominar la academia y dominarla absolutamente. No se puede salir de lo académico sin haberlo atravesado, haberlo devorado y haberlo digerido. The Physis Polis, en su momento, fue un libro que impresionó a sus lectores porque era el primer libro que en España trataba sistemáticamente y de modo autónomo el problema histórico y teórico de eso a lo que llamamos los presocráticos. Designación incorrecta, eso lo señala inmediatamente, puesto que naturalmente le incluye en ese mismo campo a Sócrates, y designación incorrecta porque las agrupaciones que se dan como explícitamente y exclusivamente presocráticos desde Diels Krantz son hoy más que cuestionables y fuerzan a hacer modificaciones tanto en la enumeración como en la consideración de su campo de intervención importantísimas. Es efectivamente, digo, el primero en el que uno puede confrontarse a un sistema de paradojas de los primeros pensadores griegos que ya desde su inicio revela algunos de los puntos cruciales que a partir de la codificación platónica y aristotélica se iban a convertir en las constantes de esa curiosa disciplina en la que no hay progresión, en la que no hay evolución, sino retorno continuo sobre los mismos problemas, sobre las mismas cuestiones, cada vez recompuestos desde una perspectiva nueva, en la cual lo que fue queda absolutamente fundido con el es y prefigura un será que únicamente es dicho bajo la forma de una interrogación. Después de este libro iban a venir otros libros importantes sobre los presocráticos. Yo diría que el más importante de todos, el importantísimo libro de Gustavo Bueno, que yo creo que junto con el de Escotado son los dos ventanas del díptico español sobre el primer pensamiento griego. Pero en 1975, cuando Antonio Escotado, o en los años que preceden, cuando trabaja en la elaboración de este libro, no piensen ustedes que podía trabajar en las condiciones en las que trabajamos ahora. El territorio de los presocráticos era en ese momento todavía un territorio selvático. Más en España, porque piensen ustedes que de los presocráticos no hay traducción completa hasta la edición de Conrado Eggers, que yo creo que la edita Gredos hacia el 78, si no me equivoco, y que, siendo meritorio el trabajo de traducción que efectúa, naturalmente no resiste a un análisis crítico preciso, en particular en lo que concierne a Parménides, en cuya traducción se cuelan malentendidos importantes. Apenas sí las gentes de la generación de Antonio, pero también de la mía, una diferencia de menos de 10 años, o sea que básicamente nuestras bibliotecas eran las mismas, apenas sí para poder confrontar texto griego y texto español podíamos disponer de la antología de Kirk y Ravel, una muy buena antología, pero una antología comentada con todo lo que eso tiene de ayuda, pero al mismo tiempo con todo lo que eso tiene de limitación.
Y una excepción, Heráclito. Para Heráclito teníamos ¿cómo decir? Un empeño asombroso en aquellos años en español, que fue el empeño de Rodolfo Mondolfo de hacer una edición crítica completamente autónoma de los fragmentos de Heráclito que se publicó, yo creo que muy a inicio de los 70, si no me equivoco, fue el primer libro que publicó la editorial Siglo XXI. Puedo equivocarme, pero si no es el primero, es uno de los primerísimos. Pero no piensen ustedes que era un problema exclusivamente español. Piensen que lo que debería haber sido la gran nueva edición de los presocráticos, recomponiendo todos los criterios y revisando los textos griegos, digo, esa gran edición que aspiró a ser la edición de Giorgio Colli, no llegó nunca a completarse. Se inició en el 77, pero la muerte de Colli en el 80 dejó la edición en su tercer volumen, que era el volumen de Heráclito. Ya los dos primeros volúmenes trastocaban completamente lo que eran los criterios clásicos, los criterios de Diels y Krantz. En lo que concierne a España, a ver, para tener una traducción acabada, yo creo que perfecta, del poema de Parménides, hemos tenido que esperar a la edición de los presocráticos de Agustín García Calvo, que no es una edición completa de los presocráticos, que es unas lecturas de los presocráticos, pero que incluyen una traducción maravillosa, sencillamente maravillosa del poema. Y para tener una verdadera edición de los presocráticos, hemos tenido que esperar hasta hace 4 días a la edición del profesor Bernabé, que es la primera gran edición de conjunto. Todo eso hace que cuando nosotros trabajamos ahora, no solo podemos trabajar con muy buenas ediciones españolas, no solo podemos trabajar con el inacabado proyecto Colli, para mí el más bello de los proyectos, aunque quedó inacabado. Podemos trabajar con un monumento absoluto, que es, en el año 2016, la aparición de la edición de Harvard de los presocráticos. La edición editada en la Leb Classical Library de Lax y Most, en 9 volúmenes, y que hoy por hoy es la edición definitiva del texto griego presocrático, como siempre en la Leb Classical, añadiendo una, yo creo que casi inmejorable traducción inglesa del texto. Pero fíjense, si tanto Colli, por un lado, como Lax y Most, por otro lado, readaptan el criterio de organización de lo que se ha llamado, con término equívoco pero ya inevitable, presocráticos, hay que decir que el criterio que adopta es mucho más cercano, pienso, al criterio de Escotado de lo que podía ser el viejo criterio de Diels-Krantz, que efectuaba una demarcación entre el ámbito religioso mistérico y el ámbito propiamente teórico, que ni Colli ni los nuevos editores del Leb Classical consideran funcional. En el momento en el que estamos hablando, el ámbito de lo mistérico, el ámbito de lo religioso, el ámbito de lo conceptual, están estrechamente fundidos, hasta tal punto fundidos que su diferenciación, cuando nosotros la introducimos, puede servirnos a nosotros para lo que nos sirva, pero desde luego nos hacen incomprensible cuál era la complejidad del horizonte dentro del cual hablaban esos de los cuales poseemos solo un conjunto de ruinas fascinantes, pero solo un conjunto de ruinas. En primer lugar, porque lo que hacían los presocráticos, y eso Antonio Escotado lo entendía muy bien, y eso Miguel Ángel acaba de indicarlo, y Jorge lo sabe muy bien, lo que hacían era literatura, gran literatura. Parménides
es un poeta mayor. Se nos ha conservado únicamente un puñado de fragmentos, pero con ese puñado de fragmentos, aunque solo fuera con la descripción del carro alado que se eleva hasta la diosa y de las puertas de bronce que se abren para conducirlo ante esa diosa que se va a dirigir a él para decirle únicamente Tiestín, que es, y ninguna otra cosa podrá ser dicha, que solo fuera ese pasaje. Ese pasaje es uno de los momentos mayores de la poesía griega y, por lo tanto, uno de los momentos mayores de la literatura occidental. Pero es que no olviden ustedes nunca que todo el mundo que de los presocráticos va a Sócrates y de Sócrates a Platón es el mundo de las interrogaciones irresueltas, es el mundo de las paradojas, es el mundo en el cual no importa la respuesta que se dé, sino el modo en el que la pregunta se plantee. Y ustedes saben qué es eso en el mundo griego. Ese es el mundo de la tragedia, el monumento mayor de la literatura griega y probablemente el monumento mayor de la historia de la literatura occidental. Les decía hace un momento que este de Physis Apolis nos resulta cercano porque de algún modo en filosofía no hay trayectoria lineal. No tiene el menor sentido hablar de ascenso o de progreso. Hay una inmovilidad en la cual, de algún modo, toda la realidad se refleja bajo las distintas facetas que el tiempo va poniendo en ellas. Y sabemos que eso el primero que lo sabe, y no solo lo sabe, sino que lo formula explícitamente, es Platón, cuando está refiriéndose a esa disciplina que le ha venido de los viejos maestros y de la que dice que, en el Filebo, a la pregunta ¿y de qué trata esa disciplina? Dice, pues esa disciplina trata ton thaumaston peritogen kai pola, acerca de las maravillas de lo uno y lo múltiple. Y añade a continuación, y precisamente porque esas maravillas de lo uno y lo múltiple están íncitas en la estructura misma del hablar, en la estructura misma de la lengua, son siempre inmóviles, carecen de solución y retornan siempre sobre sí mismos. De esa primacía de la interrogación parte esa afirmación heraclítea que aparece en varias versiones dentro de los fragmentos de Heráclito y que ustedes encuentran en la página 84 de este de Physis Apolis. Lo mismo es viviente y muerto, despierto y durmiente, joven y viejo, pues esto al cambiar es aquello y aquello es de nuevo esto. Todo lo que remite al ámbito en el cual el pensamiento griego nace es la percepción de la paradoja que inevitablemente nos lleva en cada una de sus enunciaciones al polo contrario de lo que enuncia. En otra de las formulaciones, igualmente conocidísima de Heráclito, es la fórmula panta eimi kai me eimi. Todas las cosas, todo es y no es. No se trata de hacer un juego de palabras, no se trata de sencillamente formular una paradoja, se trata de enunciar el ser que se presenta al griego que habla. Ese ser que se le presenta en el tiempo y en el cual
en el cual, por lo tanto, la palabra que ustedes escuchan, la escuchan en el momento en el que ha dejado de ser dicha, en el momento en que su sonido se ha transformado en vibraciones en su oído y en el que, por tanto, oyen lo que no es. Naturalmente puede decir lo que fue, pero naturalmente nosotros sabemos, Antonio lo analiza muy bien sobre el texto de Parménides, que decir fue o decir será es un perfecto sinsentido. Lo único que se puede enunciar en el rigor es el es, die estin, que es, dice Parménides, y todo lo demás no podrás enunciarlo con verdad alguna, será ámbito cambiante, ámbito mutable, ámbito de opinión, ámbito en el cual no podrás reposar ni encontrar verdad. Naturalmente, lo que nos encontramos en ese punto es ante la necesidad de saber que todo cuanto decimos está destruyéndose a sí mismo en el momento de ser dicho. Que por lo tanto, el yo que lo enuncia se está destruyendo, está dejando automáticamente de ser en el momento en el que lo enuncia para pasar a ser otra cosa que a su vez se perderá de un modo continuo. Y que se perderá en un laberinto de preguntas que quizás el primero que lo haya formulado haya sido ese pensador, ¿cómo decir?, legendario. Ese pensador legendario que nos cuenta cómo alguien llega a una isla, se encuentra con el primer habitante al que haya en la isla, y ese habitante se dirige a él diciéndole una sola palabra: miento. Es naturalmente la paradoja de Epiménides que todos ustedes han estudiado, que todos hemos estudiado 1000 veces, que no tiene solución de ningún tipo. Uno se planta frente a otro y le dice miento. En eso cifraron los primeros maestros griegos lo que nosotros llamamos filosofía. Muchas gracias. Y envía por casa hijo, sí, no, que esto, y que todo lo verdad. Y claro, Te dejaba hecho trizas. por los dos lados, desde lógica, ¿no? Seguimos cambiando en todo público. ¿Tú qué crees? Sí, sí. Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, no sé, seguimos dialogando, ¿no? Un rato antes de abrir para... Pues tampoco querría... Se ha hablado mucho de bacterias, que mi rambolina que pasa, que aquí los prosométicos también ha quedado muy claro que están muy mal denominados en el tiempo y que no obedece a nada cronológico. Sí, un poco para aclarar a la gente también, es que hay presocráticos que son contemporáneos o incluso mueren después que Sócrates. Y por eso la denominación como tal, pues no es serían post-socráticos. Y pues unos lo ponen en el agua, otros lo ponen en el aire, otros lo ponen en el fuego. Al final que queda todo esto. No, y luego hasta que viniera Sócrates dice que no. Ahí bien, la moral, dejamos el principio de las cosas. Claro, la dificultad académica, que ha resaltado muy bien Gabriel, por cierto, y además ha contextualizado muy bien la dificultad extra que tuvo el propio Escotado, y ese es un valor indudable del libro, o sea que era imprescindible que aquí se dijera todo lo que ha dicho Gabriel. Esa es la dificultad que tenemos también para visualizarlo un poco entre todos, ¿no? Imagínense cualquiera de ustedes que escribe un libro, pues eso, no sabemos si con ese título o porque luego un autor posterior como Aristóteles pues
dice que todos trataban sobre la naturaleza, o es que de verdad todos se titulaban sobre la naturaleza. No sabemos ni siquiera el título, pero pongamos que el texto que ustedes escriben se titula sobre la naturaleza, entendida de esa manera, no sobre la naturaleza actualmente tal como la vemos los modernos, como algo distinto a nosotros mismos, como algo distinto a nuestra mente, si somos más cartesianos, como algo distinto a la técnica, si somos más críticos de la misma. Imagínense que escribe eso sobre la realidad. Pues vamos, ustedes han querido escribir un libro sobre la realidad, han lidiado con esa dificultad impresionante, se han hecho preguntas, han dado respuestas, y de toda esa lucha y de toda esa, ya no solamente lucha mental, sino lucha literaria por expresarlo en palabras, de todo eso se pone a interpretar, discutir y a analizar y a dar clases gente varios siglos después de la existencia de ustedes, a los que solo les han llegado 3 frases de ese libro. Bueno, esto que acabo de escribir es exactamente lo que nos pasa con Tales de Mileto, el primero de los así llamados, de los filósofos, por no decir presocráticos, el primero de los filósofos, ¿no? O sea, esta ya es la dificultad de partida. En el caso de Parménides tenemos la gran ventaja de que sí que tenemos el poema entero. Entero, no, pero Bueno, un buen cacho. un buen cacho sustantivo, ¿no? Y ahí, bueno, pues nos ilusionamos porque al menos hay frases entrelazadas. Las 3, por supuesto, frases que he dicho antes son además no son 3 frases consecutivas, ¿eh? Son frases aisladas. En este caso sí que tenemos eso, una sucesión de reflexión. Bueno, este es también el riesgo de la simplificación, ¿no? De que cuando entendemos el arjé, como que simplemente todos estaban buscando y uno dice agua, el otro dice viento y el otro pues es un poco más abstracto y dice pues lo ilimitado, y entonces luego otro vuelve otra vez a ser ya menos abstracto y vuelven otra vez a decir cosas más concretas, ¿no? Ese trayecto es un trayecto que es razonable, en el cual se haya caído al interpretar a los presocráticos o al darlos de una manera más escolar, pero que nos hace perdernos lo fundamental sobre todos ellos. A mí me gustaría aportar algo, además de lo que ha dicho Gabriel, ¿no? Estas dificultades, ¿no? Porque sí que es verdad que en el trasfondo, muy último, pero bueno, al menos tal como yo te escucho, sí que pudiera haber un poco y a lo mejor a alguien de los que estamos aquí se le ha ocurrido en la cabeza, sí que podría haber como una especie de contraposición entre lo que has dicho y uno de los estímulos que a mí me parece que he destacado del libro, ¿no? Que es la aspiración a eso, a un libre pensamiento que es capaz de alcanzar la verdad, ¿no? Si al final los argumentos que estaba diciendo Gabriel en un desarrollo posterior, con el cual va a lidiar brillantemente Platón, al cual también lo ha mencionado, pues van a derivar van a derivar en el Gorgias, van a derivar en que no puedo pensar lo que hay, si pudiera pensarlo no podría siquiera decirlo, ¿no? Y porque es que en el fondo, al final lo que hay, pues tampoco se sabe muy bien qué es que sea. No hay ser, si lo hubiera no lo podría pensar, si lo pudiera pensar no lo pudiera decir. Y es el que inaugura, o uno de los que inaugura el pensamiento escéptico, que ha sido siempre muy saludable en ciertas dosis a lo largo de toda la historia del pensamiento, por supuesto, porque es parte de ese cuestionamiento del que se erige con el cetro y lo absorbe para él. Por lo tanto, lejos de mí intentar cuestionar toda esa beta del pensamiento occidental. Sin embargo, vivimos un momento muy concreto de la historia. Vivimos un momento en el cual ese impulso, a mi juicio al menos, se ha convertido en hegemónico. Y por lo tanto, lo único que hace es, bajo una apariencia de manoteos a los cetros de cualquiera, al final hacernos perder un poco a lo que me referí yo también, hacernos perder la ambición esa de que nuestra libertad desemboque en la verdad y por lo tanto nos quedemos en el campo de las opinioncitas que de alguna manera pues también son rechazadas en el poema de Parménides, ¿no? Es el ámbito de lo mutable, de ahora vale esto, ahora vale lo otro. Esto, bueno, hay una especie de, por coger también la imagen platónica, ¿no? Hay una especie de sucesión, de sombras chinescas, de gente que viene y que nos hace unos malabares y nos gusta, y luego viene el siguiente, y como nadie puede decir verdad, en el fondo, ¿por qué debería preferir uno a otro? ¿O por qué debería siquiera criticar esa procesión de vanidades, ¿no? Que se nos presenta? Y yo creo que ese fenómeno es algo que compartimos, seguramente tú también, pero también compartimos, Escotado, muchos de los que estamos aquí y humildemente un servidor, ¿no? El repudio de eso, el horror ante eso y de ahí el sentido que le vemos a un libro como este para ayudarnos a combatir esto. Y por lo tanto,
Sí que hay que decir que ese problema, que es grave, que es clave, que plantea Platón en esos términos tan punzantes como los que ha dicho Gabriel, es un problema que se puede manejar, es un problema con el cual podemos lidiar, es un problema con el cual, y de hecho, estoy utilizando la primera persona del plural en un sentido en el que incluye a toda la humanidad, por supuesto, y incluye a Platón, incluye a estos pensadores, incluye a Aristóteles, incluye a Sócrates, seguramente también, está en el libro, ¿no? Y es esa maravilla que a Heidegger, al cual he citado antes de una manera un poco más elogiosa, ahora, sin embargo, bueno, no voy a decir si elogioso o no, vuelvo a citar, esa maravilla que a Heidegger, por ejemplo, le horrorizaba. Porque es verdad que hay una parte que puede horrorizar, pero que hay otra parte que sin duda es muy pertinente hoy. Y es el descubrimiento por Sócrates del concepto. Esta maravilla, a la cual quizá estamos demasiado acostumbrados y por lo tanto lo hemos olvidado y nos están convenciendo de eso, de la sombra, de la procesión de sombras chinescas en la cual estamos, esta maravilla en la cual sí que se puede pensar algo que sea el concepto, una definición, se diría a veces de una manera más escolar, pero ese uno a su vez sirve para dar cuenta de lo múltiple, sirve para dar cuenta de la variedad, de la pluralidad, de ese muchos, ¿no? Y no perdemos a los muchos, pero a su vez tampoco perdemos esa aspiración a la verdad. He dicho no perdemos a los muchos y acabo de citar a Heidegger. A Heidegger, como he dicho, lo horrorizaba porque sí que le parecía que ya automáticamente, al ser el concepto y al ser un concepto teórico, pues es verdad, el concepto de gato no expresa muchas cosas de muchos gatos. El concepto de hombre deja fuera a muchas cosas de cada uno de nosotros, porque seguramente nos interesa más que no quedaran fuera esas cosas porque nos parecen muy importantes, ¿no? Todas esas cosas que soy yo, que es Gabriel, que es cualquiera de los que estamos aquí y que no están en el concepto de hombre, claro que no. El concepto de hombre prescinde por completo y seguro que a esas cosas nosotros les damos mucha importancia. Sí, y es verdad, Heidegger lo expresaba de otra manera, ahora lo he expresado quizá de una manera un poco más egocéntrica. En el caso de Heidegger, perdemos mucha el ser, esa escucha del ser hacia la cual él, al menos si adoptamos las interpretaciones que llamaba Bátimo de derecha heideggeriana, que no tiene que ver con la política, la derecha heideggeriana, sería aquellos que sí que aspiran a que todo ese ser que quedó fuera del concepto socrático, pues quedémonos todavía a la escucha de él. Prestémosle atención, porque el problema que ha tenido Occidente, desde este momento que analiza este libro, es que se ha olvidado. No lo tuvieron los que llamamos presocráticos, pero a partir de Sócrates sí lo tuvimos. Estemos a la escucha atrás de eso. Bien, y es un camino. La izquierda heideggeriana dice, bueno, se perdió, es algo que es inevitable que se vaya a perder, lo vamos a perder siempre, acostumbrémonos a vivir en una civilización, en una historia que lo ha perdido y que por lo tanto, y hay que contemplarlo con mayor bondad, incluso en algunos casos con regocijo ambivalente, porque a Bátimo, por ejemplo, le gustaba, pero luego le gustaba menos. Quedémonos en ese ámbito de esas apariciones, de esas opiniones, que es realmente cómo ha evolucionado la cosa. Bueno, ya sea una u otra lectura, ya sea una lectura, en este sentido, ya ven que no tiene nada que ver con lo político, más de derecha, en realidad el símil es la izquierda y la derecha hegeliana. Son conceptos filosóficos. Ya sea más de derecha o más de izquierda, bueno, hay una queja, hay un lamento, hay una conciencia de pérdida que evidentemente es perfectamente legítima y sobre la cual hay que reflexionar y sobre la cual, obviamente, al volver a estos pensadores, cualquiera de ustedes, cuando lea el libro, va a poder reflexionar. Pero mantengamos ese espíritu, ¿no? Por así decirlo, esa ambición, ¿no? En este mundo en el que estamos hoy, hay demasiados, esa procesión de vanidades se ha convertido, creo, que no utilizaré palabras excesivamente gruesas, se ha convertido en estomagante. Y aspirar a salir de ella, aspirar a recuperar esa ambición de libertad y verdad, insisto, porque no lo he resaltado, pero obviamente la sucesión de sombras chinescas nos aleja completamente de toda libertad. Los hombres del símil del mito de Platón están encadenados. Y se mantienen encadenados por culpa de estar absortos, por culpa de estar empeñados en que esas sombras son toda la realidad que pueden tener. Esa ambición de libertad que va unida a la verdad, a mí sí que me gustaría un poco subrayarla. Sí, Miguel Ángel, yo creo, estoy completamente de acuerdo con todo lo que has planteado. Yo pienso que básicamente en filosofía hay algo que se define desde el primer momento como el enemigo. El enemigo de la filosofía es la doxa. Perdón, no se oye. ¿Ahora? Yo creo que es... ¿Qué? No.
¿Se oye ahora? Sí. Sí, decía que en filosofía el enemigo de la filosofía es la doxa, la opinión. Y eso es algo que aparece desde el Parménides, que distingue absolutamente entre la posición del sabio, que tiene que hablar alecés, es decir, con verdad, y que en ese hablar alecés tiene que ajustarse al principio de no enunciar el verbo cópula más que en la forma en la cual puede ser verificado, es decir, en el presente indicativo, hasta el Platón, que nos enseña hasta qué punto es posible hablar sobre el principio básico de que lo igual se dice de lo distinto, en la medida en que hablamos de las estructuras formales, es decir, lo igual, a las cuales en griego se llama idea, pero por favor, quítense de la cabeza la menor representación de lo que el mundo europeo piensa cuando dice idea desde el último decenio del siglo XVIII. Idea en griego significa, idea en griego procede del verbo jorao. Idea es lo que se ve. Idea es un término de origen geométrico, es el término que utilizan los geómetras para designar a las figuras que dibujan, bueno, en su caso, sobre el suelo con una varilla. ¿Por qué el teorema de Pitágoras puede ser universal en sus resultados? Porque no opina tomando medidas con un patrón o con lo que nosotros llamaríamos un metro a los lados de diferentes triángulos, lo cual no daría más que opiniones, en todo caso, estadísticamente verosímiles, pero nada más. No, el teorema de Pitágoras funciona, el teorema de Pitágoras es alecés, es verdadero, porque se demuestra sobre una estructura formal. La estructura formal, que no tiene nada que ver con la demostración que a nosotros nos enseñan en el colegio y que es post-cartesiana, sino que es estrictamente geométrica y que opera por la descomposición de las superficies de los cuadrados construidos sobre los lados de cualquier triángulo rectángulo. Dicho eso, naturalmente lo que inmediatamente tenemos que plantearnos es de qué es posible hablar y cómo es posible hablar. Y de un modo más estricto, yo creo que más importante hoy, cuáles son los obstáculos que se oponen a un uso del habla verdadero, a un uso alecés. Al final del Fedro, Platón da una descripción hermosísima. Fedro está hablando de estos personajes que escriben discursos brillantísimos con los cuales se pueden desencadenar todas cuantas opiniones mejor se desee imponer. Sócrates le dice algo muy elemental: mira, a esos que escriben con signos que pretenden reproducir, que pretenden asentar sobre las cabezas de quienes los escuchan o los leen opiniones a través de las cuales poder llevarlos hacia el destino que ellos prevén, a esos los despreciaremos olímpicamente porque sabemos que en realidad esos están escribiendo como quien traza rayas sobre el agua. Los que sabemos que todo el que escribe inevitablemente está trazando rayas sobre el agua, también nosotros, pero que sabemos que es lo efímero de esas rayas sobre el agua lo que nos debe llevar a la necesidad de recomponer en cada momento nuestros discursos, a esos, dice Platón, que saben mirar lo que han escrito, reírse de ello, jugar con las palabras y saber que todo es un juego,
que volverá a empezar cada vez en el flujo del tiempo, es decir, en el flujo del agua, a esos los consideraremos amigos nuestros, a esos los llamaremos filósofos. Si hay algo frente a lo cual Platón trató de establecer el fundamento de la filosofía, es contra ese falso espíritu de seriedad que trata de imponer lo que no son más que proyecciones de deseo, esto es, las opiniones, como supuestos ámbitos de respetabilidad. Respéteme usted, esta es mi opinión. No, mire usted, si es su opinión no puedo respetarlo. Si lo que usted me da es un teorema, se lo voy a respetar estupendamente. Si lo que usted me da es un endecasílabo bien medido, yo mismo de mi mal ministro siendo. Perfecto, absolutamente nada que objetar. Pero, si usted lo que me da es una opinión, pues estupendo, pero ¿qué quiere usted que haga yo con una opinión? Saber que de las opiniones no se deriva más que engaño, en el más funcional de los casos, seducción, en todos los casos, estupidificación del que acepta la opinión como verdadera. Mm. Muy bien, pues se ha ido Jorge, pero yo creo que a lo mejor podemos... Se ha escapado. Es que después de decir que... No sé si seguimos o abrimos. Seguimos. El público, si queréis preguntar algo o está bien así. A ver, Estamos haciendo filosofía en español. que lo acerco. Mi pregunta para vosotros está mal. Mi pregunta es si sería estar con una directiva de pensando en España, si se cambia el destino a presidencia de alguien y si el cabo puede estar ya la guardia de la asistencia o Navidad. Es complicado. El ser o el estar. Complicado. Sí, sí. Bueno, Y añadir diferenciación, ¿no? claro, es... Sí. A mí cuando sale Parménides siempre me dan ganas de citar también a un autor que falleció hace poco y que era Parmenidio, curiosamente, tiempos, miles de años después. Pertenece también al mundo italiano, que es en el que, como ya probablemente se ha visto por mis citas de Baltimore, en el que he tenido parte de mi formación, que es Emanuele Severino. Emanuele Severino hasta hace nada defendía tal cual las tesis parmenidias, ¿no? Y las... Es perfectamente verosímil. ¿Ves? Sí, lo hacía bastante bien, o sea, y tenía enfrentamientos con todos estos otros autores, pues más a la moda, ¿no? Como Bátimo, como un Perniola, o como un Cacciari, ¿no? Y se mantenía muy bien sus tesis. Y entonces, a propósito de la pregunta de Abraham, se me ocurría esto, ¿no? Que en el italiano, sin embargo, sí que no, como ocurre en la mayoría de las lenguas, pues no ocurre como en español. No hay esta diferencia ser-estar, con lo cual el estar que ya introduce ahí, en ese ser, en las lenguas en las que es sinónimo, podría introducir una cierta, una menor contundencia a ese ser platónico tan redondo, dice él mismo, tan contundente, por eso es limitado, pero porque es redondo, y ahí la limitación es positiva. Claro. Sí que introduce ahí pues, una especie de capacidad de distanciamiento que nos permite entonces ya reconocer mejor lo que va a ser la gran tarea de todos, Sócrates el primero, de todos los pensadores que vienen después de Parménides, que es eso, explicar esa pluralidad después de haber defendido de una manera tan brillante y literariamente tan potente la unidad. Sin perder la unidad, insisto. Está la línea de todo lo que venimos diciendo en nuestras dos últimas intervenciones, que claro, es muy fácil, si perdemos toda unidad posible y simplemente todo es meramente surcos en el agua, como decía Gabriel y tal, bueno, pues sí, pero nos estamos dedicando, como también ha dejado muy claro Gabriel, a otra cosa. No nos estamos dedicando al pensamiento y nos estamos dedicando a la realidad, que en este sentido van unidos. Entonces, creo que ahí sí que hay una posibilidad de aprovechar. Es verdad que también hay una pérdida, como todo
todo don que nos hacen los dioses, diría Capote, ¿no? Incluye también un látigo, ¿no? Hay una pérdida en el momento en el que podemos jugar con esos dos verbos. El problema parmenidio o el problema post-parmenidio, mejor dicho, se nos suscita menos, ¿no? Porque vemos más lógico poder compatibilizar las cosas que son y las cosas que están. Aunque es verdad que cuando se lo intentamos explicar al hablante de otra lengua, la cosa ya deja de estar tan clara. Por ejemplo, según esta lógica en la cual el ser fuera lo más permanente y el estar tuviera una mayor variabilidad, si ustedes se dan cuenta, deberíamos decir fulanito está el presidente, porque ser presidente es algo, o estar presidente es algo... O es muerto. ¿Eh? Es muerto. Es muerto, correcto. Efectivamente, otro buen ejemplo, ¿no? Es algo permanente. O sea, la muerte es algo permanente, la presidencia de algo, pues se supone que es momentánea, ¿no? En algún momento dejaremos de tener al presidente del gobierno que tenemos, creo. Pero no eso ocurre así, decimos, fulanito es presidente del gobierno, menganito está muerto, ¿no? Como si fuera algo mudable. O sea que no es tan fácil y da lugar, por lo tanto, también a posibilidades de reflexión. Pero en principio sí que nos da esta ventaja, ¿no? La de no quedarnos tan sorprendidos hacia lo que ha descrito muy bien Gabriel, es que no lo puedo decir mejor, ¿no? A cómo esa contundencia del ser podríamos sin siquiera atrevernos luego a intentar expresarla. Y aprovechando esto, también una otra reflexión sobre lo que acabas de decir que me daba que pensar. Es más que nada una sugerencia y la lanzo también por si alguien quiere recogerla o tú mismo, que seguro que es muy interesante. Se me ocurría, cuando hablabas de este pasaje del Fedro, ¿no? Y del escribir sobre el agua, se me ocurría algo muy similar a escribir sobre el agua, que es escribir sobre la tierra. Es de nuevo algo, aunque muchas de estas demostraciones en su día se hicieran sobre la tierra, pero hay muchos escritos sobre la tierra que quedan perdidos. Y recordaba esta intuición que tenía Steiner de cómo probablemente los dos fundadores de nuestra civilización occidental, Sócrates, por un lado, Jesús de Nazaret, por el otro, son ambos autores que no dejan nada escrito. En el caso de Jesús, sabemos que escribió, pero sabemos que escribió ¿dónde? En la tierra. Lo poco que escribe, el único testimonio que hay en el Evangelio de que alguna vez escribiera es cuando se pone a garabatear o a escribir o a dibujar, no sabemos, porque claro, no ha quedado. Era en la arena, ¿no? Cuando se pone a escribir allí, dado que le han traído a una mujer que ha cometido adulterio y que le están preguntando si deberían hacer, como marca la ley, proceder a la sucesiva lapidación, ¿no? Jesús ante eso lo primero que hace es ponerse a escribir en la tierra, ¿no? Y no queda. Eso ya, yo creo que no es aventurado pensar que si ambos son, Sócrates y Jesús, son autores conscientes de estos problemas que has señalado y que estamos manejando, si fueron en alguna medida conscientes de estos problemas, fue absolutamente intencionada esta voluntad de no dejar el texto escrito que nos pudiera aturdir con la idea de que presentaba ya la verdad en sí misma, fundamentalista y absoluta. Ambos ya hicieron, pariendo de alguna manera nuestra civilización, ya nos permitieron vivir en una civilización que tiene cierta vacuna, tiene ciertos anticuerpos ante ese fundamentalismo de lo que al final, por estar escrito, se va a quedar en opinión, se va a quedar simplemente en algo que debería haberse perdido como el agua o como la arena, ¿no? Fíjate, Miguel Ángel, ¿se oye? Fíjate, Miguel Ángel, que esa es la intuición fantástica de posiblemente el más grande, uno de los más grandes de los poetas del siglo XIX inglés, John Keats. Si ustedes visitan el cementerio protestante de Roma y buscan la lápida de John Keats, van a encontrarse sobre ella con una sola inscripción que dice: aquí yace uno cuyo nombre se escribió sobre las aguas. Que es un homenaje maravilloso a Platón, la percepción de que lo que el poeta ha tratado de apresar es esa fugacidad que, sin embargo, en el hecho mismo de ser escrita se nos escapa. Y sí quisiera hacer una observación sobre lo que nos decías hace un momento acerca del ser y el estar, porque a mí
sí me ha preocupado mucho. Efectivamente, esa peculiaridad de la lengua española, que naturalmente que tiene excepciones, como ha señalado Miguel Ángel, pero que introduce una posibilidad de matización entre lo perenne y lo efímero, con todas las excepciones que se quieran, que no existe, yo creo, en ninguna otra lengua latina, al menos que yo conozca. A mí me da por maquinar, pero supongo que es pura arbitrariedad mía, que es un componente fuertemente estoico de la lengua española, ese sentido profundo de lo efímero, ese sentido profundo de la presencia continua de la muerte que no se encuentra tan marcado en ninguna de las lenguas latinas en sus periodos clásicos. Borges lo dice en un momento con un endecasílabo brillante: vuelva en mi voz el verso castellano a decir a cantar lo que siempre está diciendo, que todo es patrimonio del gusano. Esa idea de introducir al gusano en el mismo verbo ser. El gusano en el verbo ser es el verbo estar. Es algo prodigioso. Yo ya les digo, tengo la manía de pensar que es un componente genéticamente estoico de la lengua castellana, pero probablemente sea una arbitrariedad mía. Yo aplicaste las dos preguntas breves desde mi ignorancia de estudiar. Por un lado, me parece muy interesante lo que son bien. Si en algún momento me hago unas preguntas de la cosa y te hago una pregunta breve, pero he entendido muy bien cuando he dicho que me es importante muy bien lo que será o lo que ha sido lo importante. Que cuando decimos algo ya el mundo va a desaparecido. Pero no entiendo muy bien cómo casáis o paredes cuando Parmenides no es decir, dime que o que es por eres, en el momento que tú inicias algo, esta siempre desaparece, pasa de ser algo serio, no es eso precisamente lo que dice Parmenides. No, es imposible, efectivamente, es imposible. Lo que la diosa dice a Parménides es que es, ni fue, ni será. Y no hay verdad más que en ese enunciado. Todo lo que digas en términos de fue o de será es opinión imaginada, no verdad. Pero date cuenta que eso que en Parménides nos puede parecer, como decir, especulación muy técnica, lo encuentras continuamente en todo el barroco español. Piensa especialmente en Quevedo. Soy un fue y un será y un es cansado. Naturalmente, ¿qué es lo que está, cuál es la astucia extremada de Quevedo? El enunciar soy como el sujeto de fue, como el sujeto de será. Son tres componentes imaginarios. El yo es imaginario. El fue es imaginario. El será es imaginario y contrapuesto a algo contundente, a algo eucúcleos en el sentido platónico decíamos antes. Soy un fue y un será y un es. Y de pronto cambia de la primera persona verbal, yo, a la tercera. Y en esa tercera persona desaparece el sujeto imaginario y queda únicamente la contundencia del ser de Parménides. Es. Distinción, el cansado que remata el endecasílabo. Sí, puedo añadir algo a esto. Sí, yo creo que a lo mejor también para que está muy bien, ¿no? Cómo lo traes al barroco español. Lo tenemos también en el Museo del Prado, por pasar a otra arte, ¿no? Y también por parte de un español, ¿no? Saturno devorando a sus hijos. Fijaos que en el mundo griego lo que nosotros llamamos tiempo tiene, creo que son 7 u 8 términos distintos. Bueno, los fundamentales de ellos, los que, para empezar a entender que estamos ante un mundo que tiene una perspectiva del tiempo enormemente rica, los principales de ellos es el cronos. Cronos es Saturno devorando a sus hijos, es el tiempo que se
se anula a sí mismo, que come al hijo, que es el hijo que normalmente es tu prolongación, es lo que va a quedar de ti. Este lo asume. Y este es el tiempo entendido como sucesión, ¿no? Como momento que mata otro momento y el siguiente momento matará al anterior. Y en ese sentido, como son solo muertes, en el fondo es nada. La muerte es el no tiempo, es un tiempo que no es tiempo, ¿no? Y sin embargo es muy probablemente aquel en el cual estamos metidos todo el día, pues porque vamos mirando nuestro reloj, claro, e intentamos no llegar tarde a los sitios. El soneto de Quevedo que citaba antes acababa con presentes sucesiones de difuntos. Somos presentes sucesiones de difuntos. Claro. Y este es, ya digo, es probablemente seguro, sobre todo desde la invención del reloj de pulsera, pues en el que vivimos inmersos todo el día, ¿no? Pero no es el único. Parece que fue Pascal el primero que se le ocurrió lo de ponerse el reloj ahí en pulsera. Bueno, tiene también un componente que por ahí te podríamos tirar también, obviamente tiene un componente ligado a la industrialización, a tener que llegar a tiempo, porque a tu fábrica, porque obviamente si tú llegas a una hora, el otro llega 10 minutos más tarde. Eso, por citar otra arte, está muy bien reflejado en Tiempos modernos de Charles Chaplin, ¿no? O sea, el reloj enorme que está marcando y que es muy importante que todos cumplamos, porque si no, la fábrica no empieza a tiempo ni acaba a tiempo. Pero yo digo, no prestamos la suficiente atención a los hermanos Huygens, que fueron los que hicieron las grandes invenciones en el siglo XVII en óptica y en relojería. Pero sin los Huygens no hubiera existido Spinoza y probablemente tampoco Pascal. Pero luego tenemos otros sentidos del tiempo, ¿no? No, por suerte. No es esa aunque hoy en día privamos gran parte del día probablemente así absortos en ello y absorbidos por ello, no es la única posibilidad de tiempo que tenemos. En griego tenemos también, ya digo, hay varios términos mal, voy a destacar dos, ¿no? Uno de ellos sería el kairos, que es el tiempo entendido como el tiempo propicio, como ha llegado el momento, ha llegado el tiempo. Es el tiempo de... La ocasión. Es la ocasión, ¿no? La ocasión la pinta en calva. Esta también pasa, fugaz, pero no se dedica simplemente a matarlo, sino que al contrario, da una posibilidad de emergencia, da una posibilidad de nacimiento, da una posibilidad de meternos en ella. Y por eso tenemos que estar atentos, ¿no? No tiene mucho sentido a veces, probablemente, tiene sentido, bueno, pues para llegar tarde, para llegar pronto a la fábrica. Menudo lapsus. Pero no tiene mucho sentido. En plan Butad, te diré que uno de los más bellos modelos de relojería diseñados por Chrono Suisse se llama Kairos. Kairos. Es eso, es estar en el tiempo, ¿no? Estar en el lugar, ¿no? Es el tiempo que recordamos muchas veces como, aquel fue mi momento, decimos, ¿no? Aquel fue mi tiempo, ¿no? Aquel fue el momento en el que llegaba. Y esa es una posibilidad, por lo tanto, mientras que la anterior era más cercana, como hemos visto, a la muerte, ¿no? Coqueteaba, a pesar de ser tiempo, pero un tiempo que mataba, Cronos, Saturno. Este es un tiempo que da posibilidades, que abre, ¿no? Es una apertura, de hecho, ¿no? En medio de la grisura general, la ocasión, ¿no? Y luego estaría el aión, que también nos abre a una posibilidad del tiempo absolutamente distinta. Y el aión es parcialmente, no pensemos demasiado en esto hasta que no lo explico un poco más. Tiene más que ver con lo eterno, ¿no? Se diferenciaría del kairos, que es más momentáneo. ¿Por qué digo con cuidado? No es lo eterno en el sentido de lo inmutable que no varía y por lo tanto al final se hace aburrido y por lo tanto al final nos da ganas de matar el tiempo. De nuevo, Cronos, por lo tanto, ¿no? ¿Qué haces ahí? Estoy matando un poco el tiempo. No es ese sentido de lo que se me hizo eterna esta conferencia. No, es lo eterno al contrario, lo eterno en el sentido de que aquello que nada más termina vuelve a empezar. Es el tiempo, de una manera muy griega, es el tiempo circular. Es el tiempo que no pasa. Es el tiempo que no pasa. Que no pasa. Dice Luis Aragón en su poema testamentario. Es muy bello, pues muy breve y absolutamente contundente y muy bello, ¿no? Es esa posibilidad que tenemos, que vivimos, ¿no? Cuando nos quedamos absortos en algo, cuando estamos, hacemos cosas, no es inmovilidad, insisto, no es eternidad en el sentido de que se haya detenido el tiempo en ese sentido. Hacemos cosas, estamos tan inmersos, pero de repente se nos pasa el tiempo. Pero han pasado ya 5 horas. Si me pareció solamente mucho menos, ¿no? Porque nos hemos salido de Cronos otra vez, ¿no? Nos hemos salido de ese tiempo matador y ha sido un tiempo lleno, pero continuo y que nos metía, ¿no? en sí mismo, ¿no? Y nos daba posibilidades de nuevo de nacimiento, pero de nacimiento continuo pero a su vez de mutabilidad. Bueno, entonces, dentro de todo este marco, ¿no?
por cierto, lo eterno que se queda detenido y que no se mueve y que en ese sentido también es otra posibilidad griega y ya digo hay más, pero ya solamente este breve dibujo de estas tres yo creo que ya nos da una posibilidad de entender que lo limitados que estamos cuando utilizamos una sola palabra en castellano en este caso, perdón por la filosofía española, como tiempo para fenómenos tan distintos, ¿no? Para experiencias tan distintas. Y una pregunta que bueno, hemos podido oír un alegato al favor de la búsqueda de la verdad y que me parece que es sencillo reflejar eso. Sin embargo, me gustaría que alguien que yo considero que sabemos más que yo, o vosotros, debiera un criterio claro de cómo diferenciar a que son no criterios de los catálogos fundadores de la verdad o por tanto en que los debemos aceptar que en cierta medida tenemos parte de criterios. El criterio del criterio, estás preguntando, ¿no? El criterio para diferenciar entre los criterios, que este es un problema filosófico también bastante espinoso, ¿no? Yo creo que quizá hay que... voy a convocar a otro autor más, ¿no? Ya que estamos convocando aquí. Aunque ya lo cité un poco antes, lo hemos citado un par de veces de pasada como... Evoquemos a los fantasmas. Como el... como el primer Dielskrantz, ¿no? El primer recopilador de los pensamientos de aquellos que habían venido antes de nosotros, que es Aristóteles, ¿no? Yo creo que a veces, y ahí sí que podemos caer en esas cosas que lo horrorizaban tanto a Heidegger, ¿no? De buscar el criterio, el concepto del concepto. Bueno, al final ahí da mucho juego, sin duda, en ciertos ámbitos, el meterse ahí, pero puesto que doy por supuesto que tu pregunta es genuina, no es una pregunta meramente academicista, sino una pregunta genuina para encontrar esto, yo creo que quizá ahí, más que preguntarnos por la regla de las reglas, el metrón que me va a permitir saber qué metros son correctos o no, el criterio para saber quién me dice verdad, ¿no? La verdad que me va a decir quién dice verdad, ¿no? En vez de jugar tanto ahí, Aristóteles, con muchos de estos problemas, lo que hace es que pega un pequeño giro y dice, en vez de preocuparte de tener ese objeto, de tener ese metro de los metros, que, claro, ¿cómo sabemos si ese metro un buen día hace un poquito de calor y se me estira un poco? Entonces ya no, pero si él es el metro, siempre será correcto. Bueno, en vez de meternos en todas esas complejidades, ¿por qué no me preocupo menos del objeto, del criterio, y me preocupo más de mí, del medidor, del que habla, del que actúa, del que dice, del que busca la verdad? Cuidado. No. Ahora verás por qué no. De mí mismo, por cierto, los argumentos de autoridad no tienen ningún problema, ¿eh? No todos son falacias de autoridad. Los argumentos de autoridad son perfectamente válidos. Yo cuando voy al médico no le digo, a ver, explíqueme por qué me ha recetado esto y hasta que no me convenza, no me voy. Le doy. Eso depende de qué autoridad. Depende de qué autoridad. Hay que diferenciar autoridad y autoritarismo. Autoridad y Escotado es una autoridad, y por eso estamos hablando de él, no estamos hablando del último texto que haya escrito cualquier chaval sobre los presocráticos en cualquier examen de la facultad. Giorgio Colli era una autoridad. Era una autoridad. Bueno, tú has citado un buen plantel de ellas, ¿no? Y de a quiénes tenemos que acudir si queremos saber más sobre esto. Y cualquiera de nosotros recomiendo, yo desde luego acudiría a ellos, no acudiría a otros cualesquiera. La autoridad es importante, pero bueno, voy a lo que iba. No es una cuestión de que busquemos a la autoridad correcta tampoco. Lo que dice Aristóteles es eso, que nos preocupemos del quién más que del qué, ¿no? Y ese quién es nosotros mismos, no es una autoridad externa. Es decir, que nos preocupemos de mejorarnos, que nos preocupemos de encontrar, de hallar hábitos virtuosos y de incorporar en nuestra vida hábitos virtuosos, hábitos adecuados para encontrar la verdad. Si caemos en el vicio, y uno de los vicios son estos que hemos descrito uno y otro de una y otra manera, ¿no? Es que es el vicio, el gusto vicioso, ¿no? Pervertido, bajo, por las sombras chinescas, por nuestras propias cadenas, por estar, que se está muy a gusto, por otra parte, o sea, que es un vicio comprensible, ¿no? Te sientas ahí, te ponen en la pantalla las cosas y discuten y tú te pones del lado de uno y luego gana, dices que bien, a veces pierde, bueno, pues esperas que en la siguiente venzan los tuyos. Es muy entretenido y es muy interesante, pero en términos de verdad, de búsqueda de la verdad, es vicioso. No es el hábito, correcto. ¿Cuál es el hábito
los hábitos correctos, las virtudes que tendríamos que incorporar, diría Aristóteles, dianoéticas, ¿no? Las virtudes, pero también las éticas están relacionadas con esto, ¿no? El carácter que tenemos que desarrollar en nosotros mismos, la personalidad que tenemos que desarrollar en nosotros mismos, personalidad entendida eso, no como lo que he heredado por mis genes o por mis padres o por mi ambiente, sino lo que me he acostumbrado yo a hacer para estar cada vez más abierto, más proclive, ser cada vez más amigo de la verdad. Y estar, por lo tanto, en su compañía, preferir su compañía, cortejarla incluso, si se me permite, ¿no? Coquetear con ella, conquistarla en ese sentido, ¿no? Convencerla, persuadirla, seducirla. Por supuesto, también dejarnos seducir por ella, eso es lo fundamental, ¿no? Dejar que ella coquetee, meternos en ese camino. Yo, humildemente, creo que es mucho más prometedor que abordar el problema del criterio, que por otra parte, pues, no puedo evitar decir, perdón, pero es el problema de las reglas, el problema de la regla ¿cómo tengo yo una regla para saber que cumplo bien las reglas? Que a mí en un momento determinado me dio mucho juego, me dio tanto juego como que escribí una tesis doctoral sobre esto. Quiero decir que no lo desprecio en modo alguno. Mi tesis va sobre esta cuestión, ¿no? Pero creo que esta salida aristotélica, a mí al menos me seduce eso, en la llamada que tiene a la seducción. Bueno, la cuestión que planteas, te lo acaba de indicar Miguel Ángel, es una cuestión crucial y a la que no se puede dar una respuesta unívoca. Es el problema central de que nuestras cadenas nunca aparecen como cadenas, sino que aparecen siempre ornamentadas bajo aspectos gratos. La metáfora es gracioso porque se le suele atribuir a los pensadores revolucionarios del 19. Es falso. La metáfora la utiliza por primera vez un jovencísimo Schelling en el año 1795 en las cartas sobre el dogmatismo y el criticismo, al hablar de una humanidad que adora sus cadenas recubiertas de flores y a la cual tenemos que sacudir de esa complacencia. En lo que concierne a la función el papel del filósofo, yo pienso que siempre ha sido de algún modo ese, el de incomodar, romper la armonía que finge un estado de felicidad o de confort natural allá donde no hay más que redes de sumisión sometidas a redes de sumisión, sometidas a redes de sumisión ilimitadamente. Pascal lo daba con una fórmula bellísima. Corremos desbocadamente hacia el precipicio una vez que hemos puesto delante de él una pantalla lo suficientemente bella para que nos quite el miedo de tirarnos a través de él. En el mundo actual estamos un poco en la hipérbole, casi en la caricatura de eso. Vivimos en un mundo de ficciones. La realidad se ha disuelto por completo. La gente de mi edad recuerda inevitablemente que cuando Guy Debord en el 66 o 67 publica La Sociedad del Espectáculo, todos pensábamos que estaba haciendo una hipérbole absoluta, hombre, una sociedad en la cual el espectáculo devore, fagocite completamente la realidad y todo el mundo viva nada más que en el espectáculo, exento de realidad. Bueno, hace no mucho, hace en 2 meses, José Sánchez Tortosa, que lo he visto por ahí hace un momento, ¿sigues por ahí o se nos ha marchado? Sí. José Sánchez Tortosa publicaba un libro que lleva como título Máscaras y que trata específicamente sobre eso, es decir, sobre la monstruosa vida que hemos construido en un universo en el que no hay más que máscaras, que se superponen a máscaras, que se superponen a máscaras. José, ¿te importaría darnos tu punto de vista sobre cómo se puede mover un filósofo hoy en ese universo en el que no hay ya nada más que máscaras y en el que arrebatar una máscara es caer sobre otra, sobre otra, sobre otra y que detrás de la última máscara no hay nada? Sabes precisamente lo que la base de poco que va cimientos del filósofo
realmente está dinamitarnos, yo diría que está la voluntad de que es la más. Si hay algún criterio, desde luego tiene que estar que debo ser este mundo de sombras que se encarnan, ¿no? Y que se solidifican en la máscara. Eso es lo que vive esa apertura, ¿no? La realidad común. Ujú. Con lo cual volvemos a lo que hace un momento salió un poco al azar el endecasílabo de Francisco de Aldana. Yo mismo de mi mal ministro siendo. Soy el ministro de mi mal. Eso es lo verdaderamente atroz de nuestras vidas, que somos nosotros mismos los que construimos el universo de ficciones, el universo de máscaras que nos atormenta y a fin de cuentas nos destruye. Es por lo demás lo que Etienne de la Boétie analizó en el siglo XVI tan maravillosamente. No hay un déspota que nos oprime. Somos nosotros los brazos, somos nosotros los instrumentos, somos nosotros las espadas y los cuchillos del amo contra nosotros mismos. Sí, y, un poco al hilo de esto y también, pues, pero sobre todo lo que ha dicho Santi Tortosa, que obviamente pues ha sido deprisa, le has dado de repente la palabra y por lo tanto, bueno, faena, pero los amigos enti- están para que les hagas faena. entiendo, por eso entiendo perfectamente la situación. Pero sí que porque cuando tú habías empezado, ya antes de que hablara él, cuando tú habías empezado a hablar de las máscaras, que sobreponen las máscaras, me ha venido la idea de la que probablemente, aunque no pasa como tal, sea la obra principal de Gianni Vattimo, que es El sujeto y la máscara. Y la tesis de ese libro es muy interesante, porque es la tesis, es una lectura de Nietzsche. La tesis es que el problema de las máscaras es cuando no ocultan un rostro. Al fin y al cabo, si tenemos tropecientas mil máscaras que una quitáramos, llegáramos al rostro, pues habríamos alcanzado esto, la verdad, por fin, y ya nos quedaríamos. El problema es más en la línea de lo que tú decías, de la sociedad del absoluto espectáculo, en el cual todo es espectáculo y detrás de las bambalinas hay otro espectáculo y el espectáculo es que detrás de la máscara solo hay otra máscara y por lo tanto no haya ni siquiera un yo. ¿Recuerdas el final del proceso de Kafka? Que es exactamente eso. Pero cuando acaba el cuento, no es en el proceso, es en el cuento que después desarrolla el proceso. Cuando se acaba el relato y de pronto el que está esperando ahí a la puerta de la justicia va a morir. Entonces el vigilante que le ha impedido pasar dice, bueno, pues entonces cierra la puerta y dice, solo una pregunta, ¿cómo es que nadie ha venido a pasar por esa puerta? Esa puerta era solo para ti. Voy a cerrarla, nadie pasará nunca por ella. O sea, de nuevo también pensando en las salidas que nos ofrece las contraposiciones fuertes, ¿no? Las contraposiciones entre un ser y todo lo demás ficción y por lo tanto, bueno, pues parece que hay en la línea un poco más parmenidia y parece que de ahí pues entonces ya tenemos que rechazar todo lo que ocurre como mera ficción, mero pasaje del tiempo, mero cronos, mera opinión, mera mentira que dejamos y por lo tanto al final pues parece que poco podemos decir más que esa parte, efectivamente, ni siquiera completo del poema que tenemos, ¿no? Porque es una exigencia tal. Lo mismo yo creo que tiene que ocurrir con el yo, por lo tanto, es a donde voy. O sea, no excluyamos al yo. Una universalidad sin el yo, de nuevo, me parece peligrosa, ¿no? El yo detrás de las máscaras es necesario que esté, porque si no, sí que serán todo máscaras, o será una única máscara universal en la cual quedamos sumidos y en la cual no hay posibilidad. El esfuerzo filosófico, el esfuerzo hercúleo en cierta medida, ese es el de combinar nuestros yoes que no queden dentro de la universalidad. Que haya universalidad, pero haya también yo. Que haya posibilidad de quitar máscara y detrás haya algo. Y ese algo tenemos que ser nosotros, aunque por supuesto ese yo no puede dedicarse solamente a las máscaras, tiene que ser capaz de entrar en comunicación con otros yoes y la única comunicación posible es en lo universal, ¿no? Pero sin anular a los yoes, ¿no? Ese es siempre un poco yo creo que es el trayecto complicado en el cual
nos hemos movido, ¿no? Y que hemos un poco destacado aquí en varias facetas, ¿no? Es la verdadera complicación, porque naturalmente lo que José está planteando y que por lo demás es un problema de primerísimo orden, es si a fin de cuentas yo no es más que un recurso gramatical exigido por las conjugaciones verbales, pero sin contenido ontológico de ningún tipo. Lo de Nietzsche, ¿no? Hemos dejado de creer en Dios, pero todavía creemos demasiado en la gramática. Exacto. Ujú. La cuestión es hasta qué punto el desarrollo de la gramática no puede sino concluir en la necesidad de situar al yo como una simple función gramatical. Y, bueno, es cuando menos verosímil. Freud escribe en algún lugar, no recuerdo ahora mismo exactamente en qué libro, yo creo que es en el Yo y el Ello, que la identidad es el espacio de la angustia. Probablemente ese sea el síntoma de que cuando digo yo, algo en mí está resonando la certeza de que no estoy diciendo nada. Esa idea un poco de extranjeros a nosotros mismos, ¿no? De Cristeva. Totalmente. Somos extranjeros nosotros mismos. Sí, sí, sin duda. Y Es que esa es la tradición de Cristeva, naturalmente, sí, 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 claro. la freudiana filtrada a través de... Y es de una Bach. crítica legítima, necesaria, Bien. más que legítima a ese yo cartesiano, excesivamente de nuevo redondo, por seguir con el símil Sobre parvenidio. todo al yo trascendental, que Por supuesto decía también, claro. Hegel, yo creo que encierra el pensamiento occidental en uno de los callejones sin salida más terribles de su historia. Pero yo no lo perdería del todo. O sea, insisto, porque creo que estamos Pues vas a tener que fundamentarlo. haciendo, sí, pero creo que tiene ese riesgo. O sea, si perdemos al yo, si no hay yoes detrás de las máscaras, solo tenemos máscaras. Me da miedo esa tesis, que también él cree leer en Nietzsche. Yo creo que no es necesariamente lo que dice Nietzsche, No. pero es lo que dice Bátimo, al menos en su lectura de Nietzsche, en este texto. El sujeto y la máscara. De hecho, una interpretación de toda la evolución de Bátimo posterior, que es la que hace Perniola, es que el propio Bátimo asume esto en tal medida que todo su transcurso posterior, siendo posmoderno, siendo luego aproximándose a la hermenéutica, aproximándose luego al chavismo, o sea, un recorrido de lo más paradojal desde el punto de vista conceptual, se explica justo por eso también. Es decir, Bátimo asume que solo hay máscaras y por lo tanto no pretende en modo alguno decirnos qué piensa Bátimo sobre las cosas o qué hay en la verdad. Va de retro todavía, sino que juega máscaras y en cada momento. En los 80 había que ser posmoderno, él es posmoderno, en los 90 había que ser discípulo de Gadamer y de la hermenéutica, él es hermenéutico, en los 2000 llega el socialismo del siglo XXI y había que ser parte del socialismo del siglo XXI, ¿no? Cuando Perniola expone esta tesis que la hace en la radio, llama airado Bátimo para refutarla, pero probablemente simplemente porque era lo que convenía a su máscara de ese momento. En todo caso, yo pienso que cada vez, que mi concierne al menos, cada vez estoy más convencido de que sí, existe una identidad de cada uno de nosotros. Esa identidad es un código alfanumérico que sirve para que Hacienda nos atormente durante el resto de nuestras vidas. Es la única identidad. Yo estoy encantado, ¿eh? Sí. O sea, Es estoy joven, disfrutando, él es no, joven. es un placer estar con Gabriel aquí, o sea que por mí podemos aguantar. No siento el Cronos en ningún momento. Está ahí en el Kairos, por fin, junto a él. Sí, sí. Pues ya he cambiado. La unión, la otra que ha sofisticado, ya aprende sobre sí misma, creo que esas son más proyectadas en la cabeza, era muy elemental en el programa, pero es una especie de monstruo que se alimenta y está cada vez más sofisticado, más difícil de detectar.
La física de los efectos. Vivimos en la simbología es muy difícil de separar de... Es demoníaca, es demoníaca. Si tomas el apéndice de la parte primera de la Ética de Spinoza, todo el empeño de Spinoza es precisamente el de tratar de encontrar un modo de delimitar en cada enunciación qué es lo que ha sido puesto por la imaginación bajo la máscara de un conocimiento, de un razonamiento. Naturalmente que esa búsqueda de los elementos de la distorsión en todas nuestras representaciones es inagotable, pero yo pienso que hoy es la tarea esencial del filósofo, que es sencillamente ponerse de cara a esa pantalla de imágenes y decir, usted miente, y tratar de ir con un mimo extremo de cirujano diseccionando los términos de una pequeña zona de mentira. La mentira nos envuelve en estos momentos de tal modo, la capacidad de las máquinas de producción de imagen es tan inmensa que aspirar a que en algún momento podamos salir del envoltorio es imposible. Nuestra tarea es pienso, debe ser muchísimo más modesta. Es ir acotando zonas y diciendo, mire, esta esquinita del cuadro, que es la única sobre la cual puedo operar, es exactamente mentira en este punto, distorsión en este punto, proyección de deseo y de servidumbre en este punto. Y sé perfectamente que no vaya a salir nunca, que no vaya a poder salir nunca del sistema absolutamente blindado de ficciones en el que usted ha acorazado el lenguaje que no hablo, sino que me habla. Pero al menos, bueno, voy a echar unas motitas de arena en el engranaje de la máquina. Ujú. Claro, porque el engranaje... Sí, porque el engranaje tiene una entidad, pues como decías tú, refiriéndote a los años 60, al momento de la publicación de la Sociedad del Espectáculo, entonces, comparado incluso con ese momento que está casi ahí al lado, es inimaginable, ¿no? De una identidad absolutamente desquiciada, ¿no? La Sociedad de los Simulacros, ¿no? También se ha hablado después. Y vivimos en un momento, claro, es que tenemos un elogio y una justificación, ya no de la opinioncita o de la opinión o de la doxa, sino de la mentira, como útil en nuestro espacio común, o al menos en uno de nuestros espacios comunes, que es el de la política, nunca imaginable, ¿no? Y todos lo sabemos, ¿no? Sabemos que he hablado antes de mi tesis doctoral, la tesis doctoral del actual jefe de gabinete de Moncloa es sobre la legitimidad de la mentira en el campo político. O sea, este es uno de los méritos, como mínimo, que le ha llevado a estar ahí, ¿no? A nada menos que jefe de gabinete de Moncloa. Pero es que tú, Gabriel, no estás, por suerte para ti, en las redes sociales. No. Vivimos más en ese mundo y hablando de Borja, no puedo, o sea, habiendo hablado de Borja, no puedo evitar mencionarlo, pues es uno de los ámbitos en los que nos conocemos. Quizá hubo justo para ese espacio de la política una moda hace 10, 12 años en la cual descubrimos de repente que había una cosa en la cual que se llamaba la ciencia política, los politólogos. Ahora nos reímos todos con esta expresión, pero hace 10, 12 años parecía que era... No nos reímos porque cantidad de gente ha hecho sueldo con eso, ¿eh? Sí, nos reímos con una sonrisa un poco sardónica. Pero parecía efectivamente que por fin la esperanza que se vendía era esa, la de por fin introducir racionalidad, introducir verdad, introducir al menos una técnica, una tecnocracia, una posibilidad de hablar sobre estos asuntos de manera con verdades, ¿no? Más allá de las opiniones o de los bandos. Bueno, ahora nos reímos no solo de los politólogos, sino de esta posibilidad, y lo hacemos legítimamente, ¿no? Porque algunos de los que en aquel momento nos proporcionaban gráficas y experimentos, papers, ¿no? De estos artículos académicos, pues lo tenemos también y defendiendo explícitamente, corren por ahí vídeos, defendiendo explícitamente la mentira, de nuevo.
Ellos mismos, ¿no? No, todos ya nos reímos de esto porque ya nos dimos cuenta pronto de que no iban de esto, pero es que ahora ya tenemos el testimonio de que alguno de ellos está, cuando habla en público, les dice, mentid. Además, mentid, por favor, mentid. Entonces, es el grado en el cual estamos, claro, es muy exagerado y de ahí mis temores que creo que han quedado manifiestos desde mi primera intervención, ¿no? Bueno, y a ti también, ¿no? O sea, lo compartimos plenamente, ¿no? Y en el caso de Gabriel, además, abarcan todas, no solamente su intervención aquí, sino toda su obra, ¿no? Toda su obra también dedicada a autores como los que ha citado, Spinoza, Pascal. Yo creo que, por lo tanto, la magnitud de lo que tenemos, y la metáfora esta que me ha encantado, la de meter un poco de arena en el engranaje, yo creo que cualquier acción que obviamente ante esta magnitud que hagamos va a ser de ese tipo, casi guerrillero, casi saboteadora, casi, pues es nuestra única posibilidad eso de mantener un poco de dignidad en medio de esta exuberancia, locura de simulacros en la cual estamos. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, niño. Bueno. Ha sido estupendo. Buena, ¿eh? Bien, muy bien. Ha estado bien, ¿no? Mi opinión. Está bien, sí. Siempre que... Pero que a la vez profunda y Sí, comprensible. sí. Sí.